Seguimos en esta edición del programa Sexto Continente y estamos también compartiendo unas reflexiones sobre el liderazgo cristiano. Dos obstáculos para el ejercicio del liderazgo. El primero, una falta de formación en la fe católica. Falta de formación. Porque es verdad que tenemos que dar razón de nuestra fe. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que estudiar teología para poder tener un liderazgo cristiano? No necesariamente. Existe el catecismo de la Iglesia Católica, que en esta Radio María se conoce en profundidad. Y se explica por las mañanas, a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde el compendio. Es uno de los santos y señas de Radio María, el catecismo de la Iglesia Católica. Yo creo que comprometiéndose a estar siempre conociendo, ¿no?, el catecismo de la Iglesia Católica en profundidad, es una formación que puede ser suficiente para poder ejercer ese liderazgo. Obviamente algunos estarán llamados a estudiar teología, bien, de acuerdo, pero creo que lo importante es que uno se tome en serio desde su situación y cualidades la importancia de formarse. Tenemos que formarnos para dar razón de nuestra fe. Sin duda alguna, Dios nos ha dado un instrumento privilegiado. Catecismo de la Iglesia Católica, el gran regalo de San Juan Pablo II. Y el segundo obstáculo, aparte de falta de formación para ejercer el liderazgo, bueno, pues la falta de madurez. La falta de madurez, que claro que es incompatible con ese ejercicio de liderazgo, y la falta de madurez, por cierto, la falta de madurez se suele traducir en que uno no tiene la capacidad de liderazgo hacia los demás, sino tampoco él no tiene la capacidad de integrarse en otro liderazgo. Porque para que alguien tenga la capacidad de ejercer un liderazgo hacia los demás, él tiene que tener también la capacidad de integrarse en el liderazgo de otras personas. Entonces la inmadurez suele ser un obstáculo importante, ¿no? Y para ello es importante, pues, vivir, o sea, esforzarse, comprometerse en vivir una vida coherente, una vida de conversión, como he dicho, una vida de acompañamiento espiritual en la que yo diga, bueno, es que es clave que mi vida está llamada a ser un estímulo para los demás. Si mi vida no es un estímulo para los demás, vaya liderazgo voy a ejercer. Esa es la famosa expresión, ¿no, Señor? Que quien me mire, te vea. Claro, que quien me mire, te vea. Y es una gran responsabilidad que por nuestro antitestimonio, pues algunas personas se alejen de Dios, ¿no? Es una gran responsabilidad. Yo creo que tenemos que atrevernos a pedirle a Dios, mira, Señor, sí, prefiero irme de este mundo, que me lleves de este mundo, antes de ser un antitestimonio, antes de que alguien se aleje de ti por mi culpa. Y pedirle a Dios el don de la conversión, pues para poder ser instrumento de Dios, para que algunos se acerquen a Dios, porque no podremos hacer nada más importante en esta vida. Esto yo se lo digo a los chicos siempre que les confirmo. Nada podremos hacer más importante en esta vida que ser instrumento de Dios para que algunos se acerquen a Él. Eso será lo más importante. Bueno, entonces lo de la inmadurez, claro, ¿cuáles son las dificultades obstáculos para poder ejercer el liderazgo? La falta de formación y la falta de madurez, que la falta de madurez se traduce luego en muchas cosas, y hay que tomarse en serio la superación de todos los defectos que se derivan de la inmadurez. Por ejemplo, que tengo miedo al ridículo, tengo miedo a quedar mal, que soy un timorato, que soy tímido, que a mí me gusta esconderme. Pues habrá que afrontar eso, ¿no? Habrá que afrontarlo. Pues porque si Dios te pide que des tu testimonio, y claro, y tú te metes debajo de la alfombra, habrá que afrontar eso, ¿no?
También puede ocurrir lo contrario, que uno tenga una tendencia a pretender ser siempre, pues, protagonista de todo, un prota, como se dice, ¿no? Un prota, pues, que también existe eso, ¿no? Pues siempre tengo que estar yo, no, pues eso no es un liderazgo, eso es otra cosa, Eso es una vanidad. Entonces la vanidad hay que mortificarla para que puedan hacer un verdadero liderazgo. Hay que ser, cuando uno tiene la tendencia, ¿no? La tendencia vanidosa, la tendencia protagonista, pues eso hay que mortificarlo. O sea, es decir, hay que tomarse en serio la lucha contra los defectos. Por ejemplo, cuando alguien es demasiado impositivo, arrollador, impaciente, eso tiene que mortificarlo para poder ejercer un verdadero liderazgo. Por ejemplo, cuando alguien tiene celos o envidias, tiene celos de los demás, está siempre comparando con los demás, le gustaría, yo quiero hacer lo que hace ese otro, a ver, así no se puede, ¿no? O por ejemplo, la tendencia a pretender quedar bien con todo el mundo, a ser un complaciente, pues eso obviamente es incompatible con un liderazgo, es incompatible, O la tendencia contraria, la tendencia contraria a ser un chocón, estar siempre, pues siempre llevando la contraria y ser un polémico, pues por sistema, pues también eso habrá que mortificarlo, ¿no? O sea, a ver, que cada uno tiene que tomarse en serio cuáles, ¿no? Son los aspectos que tiene que mortificar en su vida, pues para llevar adelante ese proyecto que Dios quiere hacer en él. En el fondo, ¿no? Las características de un buen líder, pues yo me debería decir, primera, que subraye más la eficacia que el prestigio. Es más importante la eficacia que el prestigio. En una ocasión le escuché decir a la que fue presidenta de Alemania, ¿no? Angela Merkel, decía, no todos los liderazgos están ligados a personas carismáticas, sino que también hay liderazgos efectivos. Efectivos. O sea, personas que son bastante discretas, pero son muy efectivas. O sea, es decir, que ser líder no consiste en brillar, sino en ser eficaz. Esto es importante. Ser líder es más ser eficaz que brillante. Hay personas que tienen un discurso muy brillante, tienen puestas en escena muy brillantes, pero no es lo mismo que ser eficaz. Aquí lo que nos importa es ser eficaz. Esa es la primera característica del buen líder, el que prima más antes la eficacia que el prestigio. Segundo lugar, ¿no? La segunda característica de un buen líder es aquel que integra tres cosas, ¿no? Aptitud, actitud y oportunidad. Y las tres, bueno, pues cada uno tiene que pedir a Dios el don de integrarlas, no contraponerlas, ¿no? ¿Qué es más importante? A ver, si yo tuviese más aptitudes, a ver, tienes las que Dios te ha dado, que es importante saberlas identificar, por cierto, y reconocerlas, porque a veces no hemos terminado de reconocer los dones de Dios. Las aptitudes son importantes y cada uno tiene las suyas. Sin embargo, es más importante la actitud que la aptitud, es más importante la actitud. No olvidéis la famosa frase de San Agustín: Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Luego es más importante la actitud que la aptitud. Porque si tú tienes una actitud humilde de querer servir, en todo amar y servir, Dios ya te irá dando aptitudes. Ahora, como tú en teoría tengas muchas aptitudes, tienes un coeficiente intelectual muy alto y pero no tienes una actitud humilde, tus dones van a servir de poco, no van a servir para el liderazgo.
Luego, las aptitudes son importantes porque suman, pero la actitud multiplica, multiplica, no suma, multiplica. Y he dicho que aquí tiene que haber un equilibrio entre aptitud, actitud y oportunidad. Oportunidad, porque mira, Dios me pide que en un momento determinado sirva y en otro momento que dé un paso a un lado. Y cuando se nos pide que demos un paso a un lado, hay que hacerlo. Por ejemplo, estamos viendo estos días unos espectáculos aquí en España, a costa de que no hay sillones, no hay sillones. Después de lo ocurrido en las elecciones municipales, como las siguientes elecciones generales, no, pues son inmediatamente el 23 de julio. Claro, ahora hay que conformar las listas y ahora se está viendo cómo a este le dejan puestos en los que ya no tiene posibilidad de ser elegido y cómo nos metemos puñaladas, ¿no? Pues porque no hemos terminado de entender, oye, pues mi ciclo ha terminado y punto, ya pues dejo de estar presente, o sea, el saber retirarse a tiempo, porque para poder ser líder también hay que saber medir la oportunidad, dispuesto a servir sin apegarse a esa exposición pública, sin apegarnos a ella, teniendo la capacidad de decir sirvo y al mismo tiempo no me apego, buscando la oportunidad que Dios me da, sin buscar el puesto que el mundo estima que es el puesto principal. Y yo qué sé de qué manera puedo ejercer mejor el liderazgo. Vete tú a saber, ¿no? Por eso creo que es importante pues combinar aptitud, actitud y oportunidad. Y para eso tiene que haber desapego, desapego. Bueno, una característica de un buen líder que es clave. Lo primero es liderarse a uno mismo. O sea, es decir, antes de pretender ser líder de nadie, liderarte a ti mismo, subrayar el señorío sobre ti mismo. Si no eres dueño de ti mismo, ¿cómo pretendes, no, ejercer un liderazgo sobre los demás y pedir a Dios mucho la gracia de tener ese combate, ¿no? Ese combate en el que Dios nos dé la gracia de reinar sobre nuestra propia vida interior. En cuarto lugar, compaginar idealismo y realidad. Idealismo y realidad. O sea, es decir, que creo que nunca tenemos que renunciar a los grandes ideales, pero al mismo tiempo siempre hay que partir de la realidad, de lo que hay, de facto. O sea, las cosas están como están. Yo eso tengo que tenerlo en cuenta, pero sin renunciar a cuál es el ideal al que me dirijo. No caigo en el riesgo de que parto de un idealismo desencarnado, que no tiene capacidad o lo contrario, que yo digo que tengo que asumir lo que hay en este mundo y como tengo que asumirlo, yo ya renuncio a un ideal de santidad. Ni una cosa ni la otra, ¿no? Creo que el verdadero liderazgo es capaz de integrar el idealismo y el partir de la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Como también al mismo tiempo creo que el verdadero líder es el que tiene que ser capaz de compaginar la valentía y el discernimiento de prudencia también, que las dos cosas en absoluto son contradictorias, porque la prudencia a veces la hemos equiparado a ser retraído. No, y eso no es prudencia. O sea, compaginar, integrar la valentía en el ejercicio de la prudencia. Y un aspecto que me parece clave sobre las características de un buen líder: ser una persona de equipo, o sea, que tenga capacidad de compartir con los demás. Esto que llamamos ahora en este momento de la vida de la Iglesia la sinodalidad,
O sea, la capacidad de sumarnos entre nosotros, porque el verdadero líder no es el que él lo hace todo, ¿no? Sino es el que sabe compartir responsabilidades. El verdadero líder es el que suscita liderazgos, no el que eclipsa a las personas que están alrededor suyo. Por ejemplo, es muy importante que el liderazgo siempre se ocupe de buscar una sucesión. Buscar una sucesión. Este testigo que yo llevo ahora, ¿quién lo va a coger? ¿Quién lo va a coger? Y ojalá aparezca alguien y yo tengo prontitud para prepararle para que asuma, ¿no? O sea, un liderazgo siempre tiene que estar pensando en suscitar escuela, ¿eh? Y tú, de alguna manera, entender que para poder, yo lo digo muchas veces como obispo, ¿no? Y lo reitero, que tengo una experiencia de que es impresionante cuánto te ayuda un equipo de gobierno, un equipo de personas que te aconsejan a la hora de llevar una responsabilidad grande en esta vida. Madre mía, si el obispo tuviese que gobernar él solo, solito, en solitario, ¿no? Pues una diócesis, y no tuviese toda esa ayuda, esa capacidad de que alguien le hace ver esto, el otro le hace ver lo otro, el otro le hace ver lo otro, recibes una carta y alguien te hace ver un aspecto, el otro, es que esa conciencia de que vivimos y trabajamos en sinodalidad, que somos personas de equipo, es importantísimo, ¿no? Eso forma parte de un verdadero liderazgo. Y bueno, y voy a concluir diciendo, ¿no?, que dentro de las características de un buen líder, algo clave es la connaturalidad con los dones del Espíritu Santo. O sea, porque los dones del Espíritu Santo se nos dan más allá ya del ejercicio de las virtudes. Entonces, por ejemplo, cuando hay pasajes evangélicos como ese famoso de Lucas 12:12, dice: cuando os conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Eso es verdad. Esto que dice el Evangelio es verdad. Y muchos, ¿no?, lo hemos experimentado en esta vida, diciendo: madre mía, es que a la hora de llevar adelante retos y cosas, ¿no?, es que te das cuenta que al final el Espíritu Santo da sus dones más allá también de las causas humanas, ¿no? ¿no? Más allá. Entonces, el tener con naturalidad con el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo luz, invocarle cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que hacer discernimientos. Los discernimientos tienen que estar hechos bajo la luz del Espíritu Santo. Dame el don de entendimiento, el don de sabiduría, el don de consejo. O sea, la connaturalidad con el Espíritu Santo es clave para poder ejercer bien un liderazgo. Solo así se pueden resolver dilemas que son de difícil integración, ¿no? Cuando, pues, por ejemplo, ¿no?, pues yo suelo poner el ejemplo de las obras de misericordia, cuando dice: sufrir con paciencia los defectos del prójimo y corregir al que yerra. A ver, ¿cómo se integran las dos cosas? ¿Qué hago en este caso? ¿Corrijo o me callo y tengo paciencia? A ver, pues es que necesitas el don del Espíritu Santo para ver que este es el momento oportuno, no es el momento oportuno. Igual díselo de otra manera, yo qué sé, pero hace falta una connaturalidad. No es posible que tú resuelvas todas las dudas por un recetario. Que alguien me dé un recetario en el que tenga yo escrito qué tengo que hacer en cada caso. Eso no es posible. Eso no funciona así. A ver, un libro de casuísticas. En el caso de que actúa de esta manera, en el caso de que actúa de la otra. Eso no es así. Al final tienes que, para poder conducirte en la vida y para poder ejercer ese liderazgo, tienes que confiar en que invocando el Espíritu Santo Él también te da un sensus, un sensus de decir: esta es la forma oportuna de actuar. Pero para eso tenemos que tener una connaturalidad con Él, con el Espíritu, y ser dóciles a su acción.
En resumen, que el liderazgo cristiano implica que vivamos en presencia de Dios. Porque si no vivimos en presencia de Dios, es imposible ejercer ese liderazgo cristiano. Cuando dice el Evangelio, y no llaméis a nadie Padre en la tierra, porque uno solo es el Padre del cielo, y no llaméis a nadie Maestro, y no llaméis a nadie Rabí, porque uno solo es el Maestro, uno solo es el Padre, no llaméis a nadie Jefe. Es increíble, ¿no? Es impresionante ese texto evangélico. ¿A qué se está refiriendo? Pues que el que ejerce el liderazgo tiene que tener muy claro que él, lo que ese liderazgo, esa paternidad que Dios le ha puesto en su mano en ese momento, es delegada, que no nace de él, de su carne y de su sangre, que es un don de Dios, que tú eres un instrumento suyo, que tú no te puedes apropiar las cosas, que tú tienes que ser tan fuerte como humilde. Las dos cosas, tan fuerte como humilde. El liderazgo cristiano tiene que integrar estas dos cosas. Ser capaces de, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, ¿no?, hablar con fuerza y sabiendo que Jesús nos dijo, y no llaméis a nadie Padre en este mundo, ni a nadie Maestro, porque uno solo es, hablar con esa humildad, de saber que somos instrumentos y no nos podemos apropiar de nada, ¿no? O sea, al final, el liderazgo cristiano consiste en vivir en presencia de Dios y dejar que Dios actúe, permitirle a Dios que lleve adelante su plan a través de nosotros, sin ponerle obstáculos, siendo dóciles a su acción, ¿no? Bueno, pues como os decía, espero que esa charla que pude impartir el sábado sobre el liderazgo cristiano, pues la enviemos así a las redes en estos, si no es hoy, será mañana, en el canal de YouTube, ¿no? Pero os animo a todos, ¿no?, a pedirle al Señor, al pedir al Señor, bueno, y de mí, ¿y yo de qué manera tengo que ejercer este liderazgo? Porque parece ser que esto es para todos, ¿no? Sí, esto es para todos. Porque repito que el liderazgo cristiano quiere decir ser sal, ser luz, quiere decir incidir, ser significativo para nuestros hermanos. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.